Vamos a iniciar la plática con la que nos va a exponer la doctora Raquel Sandra Contreras López con el tema de la maternidad sustituta en el ámbito de los códigos civiles mexicanos. Antes de cederle la palabra, daré su semblanza de la doctora Sandra Contreras. Es egresada de la Facultad de Derecho y del posgrado de Derecho de esta universidad, en donde obtuvo los grados de maestra y doctora en Derecho, ambos grados con mención honorífica. En mayo de 2005 se le impuso la medalla Ignacio de Vallarta por su trayectoria y sus estudios de doctorado. Catedrática por examen de oposición en las materias de acto jurídico y personas. Decía, catedrática por examen de oposición en las materias de acto jurídico y personas y derecho de las obligaciones. También imparte la licenciatura de la materia de contratos civiles y bienes y derechos reales. En el posgrado imparte las materias de teoría del acto jurídico, responsabilidad civil y derecho familiar. En el año de 2006, Editorial Porrúa publicó su obra Teoría Integral de la Apariencia Jurídica y se encuentra en trabajo de edición su libro Temas Selectos de Derecho Civil para la Familia, próximo a publicarse también por esa misma editorial. Es la sesionaria de los derechos de autor de la obra del maestro Ernesto Gutiérrez y González, de la obra Derecho de las Obligaciones. Ha publicado la 16ª a la 20ª edición, esta última en febrero de este año, de la obra El patrimonio, el pecuniario y el moral o derechos de la personalidad. Publicó la 10ª edición corregida y aumentada en diciembre de 2013. De la obra Derecho sucesorio inter vivos y mortis causa, ha publicado la 7ª y 8ª edición. En mayo de 2012 recibió la cátedra extraordinaria Rafael Rojina Villegas. Bienvenida, doctora Sandra Contreras. Pues les agradezco su presencia, sobre todo tratándose de ser día sábado. Pues muchos están aquí porque pues son del sistema abierto, pero para los que están en el sistema escolarizado, el maestro, pues muchísimas gracias de estar aquí en un día que se dedica a las labores de casa o bien a hacer tareas o a descansar simplemente. Entonces pues les agradezco, espero que sea de su interés. Y el tema es la maternidad sustituta, también llamada en el ámbito de la doctrina y en el ámbito del derecho positivo mexicano como maternidad subrogada, un término que es bastante desafortunado por ser la subrogación un término jurídico con un significado muy propio, muy técnico. Los que ya hayan llevado la materia de derecho de las obligaciones saben ustedes que es una forma de transmitir derechos y obligaciones, y en el caso de la maternidad, pues si bien es una forma de sustitución, pues no se trata de sustituir al deudor por un tercero, así es que es bastante desafortunado el término, pero me referiré más adelante. Si bien el tema, ustedes lo vieron anunciado como maternidad sustituta o gestante en el marco de los códigos civiles y familiares mexicanos, al final me decidí proponerlo, como ustedes lo ven anunciado, propuesta de sistematización de la afiliación y su vinculación con la maternidad sustituta en el marco de los códigos civiles y familiares mexicanos, que viene a ser igual pero con una propuesta más amplia. El tema de la maternidad sustituta es como muy atractivo. Para serles franca, es un buen gancho para la mayoría de las personas interesadas en el ámbito jurídico, porque es un tema novedoso, pero no podemos analizar el tema de la maternidad sin referirlo de manera necesaria
al tema de la filiación. El tema de la filiación, que los que ya hayan llevado la materia de derecho familiar, es el vínculo que une al descendiente, al producto de la concepción, con el padre y la madre al momento de nacer viable, vivo y viable en los términos del artículo 337. Se establece en principio, ya les mencionaré por qué, el vínculo de filiación con sus progenitores. Y digo que en principio porque antes, en épocas, pues, desde el principio del derecho romano y demás, en la evolución del derecho, el solo hecho del biológico natural del nacimiento establecía la filiación. Sin embargo, ello ocurre cuando de manera, a través de un presupuesto establecido en la ley y en las presunciones que hace el legislador, si el descendiente nace en los términos establecidos en la norma, en el artículo 324, con relación a los descendientes nacidos de matrimonio, y que son presunciones que también se establece con relación a los descendientes nacidos de concubinato. Se señala por el legislador que se tendrá como tales a los que nazcan dentro del matrimonio o dentro del concubinato, o bien dentro de los 300 días de concluido el matrimonio, ya sea por nulidad, por muerte de cualquiera de los cónyuges, o bien por divorcio en el caso del matrimonio. Y en el caso del concubinato se tendrá al descendiente que nazca en el término de 300 días luego de concluido la relación de concubinato. Son estas presunciones legales que establece el legislador para determinar la filiación con relación a los descendientes nacidos de matrimonio o fuera de él, ya sea de una relación de concubinato o bien de una relación esporádica al concubinato. Con relación a este tema de la filiación, los avances de la ciencia, de la técnica, de la biología, básicamente de la biología, ha presentado ya un reto para el técnico jurídico a efecto de enmarcar estos fenómenos de la ciencia y de la tecnología en el ámbito del derecho positivo. Por ello es que para estos efectos hay que tener presente la filiación, pero en un aspecto, como les decía, un aspecto general. Actualmente, la mayoría de los códigos civiles y familiares mexicanos tienen un candado en la regulación que hacen en materia de filiación, estableciendo como límite para las acciones de investigación de la maternidad o de la paternidad, cuando el descendiente, por supuesto, no haya sido reconocido y no se haya establecido por ese reconocimiento, ya sea voluntario o por una sentencia que así lo determine, tiene derecho a iniciar las acciones de investigación e impugnación correspondientes. Y les venía diciendo que actualmente los códigos civiles y familiares, en su gran mayoría, 16 códigos civiles y 6 códigos familiares, tienen todavía un candado y limitan la investigación de la filiación, tanto paterna como materna, a la vida de los progenitores. Fuera de este plazo, el que nace de una relación, principalmente fuera de matrimonio, no tiene la oportunidad de investigar la filiación que le unió. ¿Por qué? Porque solo se sujeta a la vida de los progenitores cuando el descendiente haya nacido póstumo. Cuando el descendiente ha nacido en vida de los progenitores pero no fue reconocido, tiene el término
de 4 años luego de que llega a su mayoría de edad. Entonces son varias hipótesis que hay que establecer con relación a la filiación. Si el descendiente es nacido de matrimonio o nacido fuera de él. Si es nacido de matrimonio, pues se encuentran las presunciones de ley en cuanto a la filiación y el interés para este sujeto de derecho será en cuanto a las acciones de impugnación de la filiación, porque la investigación de la filiación, en caso de que hubiese algún problema con el reconocimiento, es incaducable, imprescriptible, como dispone el legislador. Puede hacer la investigación correspondiente durante su vida, igual sus descendientes. Sin embargo, el descendiente nacido fuera de matrimonio, que no fue reconocido, si nació en vida de los progenitores, como ya les comentaba, tiene el término de 4 años luego de que llega a su mayoría de edad. Sin embargo, otra hipótesis, el descendiente que nace fuera de matrimonio, que no fue reconocido por los progenitores, y a su vez que nace póstumo al progenitor. Con relación a la madre es difícil que se dé esta hipótesis, no imposible, pero bastante difícil. Con relación al progenitor son la mayoría de los casos que se dan. Entonces, como lo ven anunciado, son los códigos civiles, 16 códigos civiles que todavía tienen ese candado, al igual que lo tiene el Código Civil del Distrito Federal, que establece como límite para la investigación de la filiación, acciones de investigación e impugnación general, la vida de los progenitores. Y en el caso de leyes y códigos familiares son 6. Ustedes pueden hacer sus cuentas. Sumadas a estos ordenamientos se encuentra el de Chihuahua, que señala el término de 1 año luego de la muerte de los progenitores, a efecto de que se haga la investigación en el caso del descendiente póstumo. Ya es un adelanto. El Código Civil de la entidad de Nuevo León decidió definitivamente derogar la norma y no meterse en problemas. Creo que es una solución, pues, como el que le atribuyen a la solución del avestruz, mejor escondo la cabeza y no tengo que resolver el problema ahorita. Entonces simplemente derogó la norma, pero no se pronunció en cuanto a cuál es el límite para la investigación de la filiación. Y los códigos que ven abajo, códigos tanto civiles como familiares, son 6 códigos civiles, los que ya abrieron esa investigación de la filiación en todo tiempo, tanto en vida como luego de la muerte de los progenitores. Y solo 2 códigos de familia, el de Sonora y Yucatán, que tienen abierta esta posibilidad. Como se puede ver, solo 8 códigos civiles, 9 códigos civiles contando el de Chihuahua, que tienen abierta esta posibilidad para la investigación de la filiación luego de la muerte de los progenitores, cuando el descendiente nace fuera de matrimonio y nace póstumo a la muerte del progenitor, que es una situación, pues, que queda fuera del marco jurídico. Y todo esto nos lleva, pues, al tema que nos ha traído aquí, el tema de la maternidad sustituta, que solo es un aspecto de la filiación. Todo esto, la filiación debe de verse como un gran marco de referencia para la maternidad sustituta. Con relación a la ley para la familia de Hidalgo y el Código de Familia de Yucatán, son los dos códigos civiles, códigos familiares o de familia, que actualmente refieren en una norma el derecho de la madre del descendiente nacido fuera de matrimonio, que no fue reconocido por su progenitor y que nace póstumo, bueno, ya sea que nazca en vida del progenitor o luego de la muerte del progenitor, póstumo. En esas 2 situaciones, estos 2 códigos de familia
establecen el derecho de la progenitora a iniciar la investigación de la filiación durante la minoría de edad del descendiente. Creo que este aspecto es de interés para todas las mujeres, porque pues, los códigos hasta hace muy poco eran privilegio de los hombres. Entonces pues los hombres se servían con la cuchara grande, para variar, ¿verdad? En este aspecto del derecho, ya no digamos otros puntos, el aspecto del derecho. Era una labor de hombres. Sin embargo, pues ahora ya en los congresos, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, todavía no influye esto, pero en estas dos legislaciones, de manera afortunada, establecen el derecho a favor de la mujer para que haga la investigación de la filiación durante la minoría de edad del descendiente. Hasta antes de esto, la mujer solo tenía derecho a la acción de contradicción a efecto de excluir al que lo hubiese reconocido a su descendiente sin su autorización, para los efectos solo de la exclusión. Y pues a partir de estos dos códigos de familia se permite a la mujer esta investigación, que es un tema bastante importante. Si bien el descendiente que nace en vida del progenitor tiene derecho a la investigación de la filiación, lo puede hacer solo cuando llegue a la mayoría de edad. Y yo les preguntaría, ¿cuándo requiere el descendiente apoyo por parte del progenitor y por parte de la familia del progenitor? Pues durante su minoría de edad. Ya cuando llega a su mayoría de edad, si bien no le va a caer mal hacer retroactivo el pago de alimentos, nada mal, porque ustedes saben que son imprescriptibles, y más que imprescriptibles son incaducables. El apoyo que requiere tanto económico como moral y el establecer un vínculo filiatorio, su ubicación como individuo y como parte de una familia, es en el momento en que están pequeños, en su minoría de edad. Ya a los 18 años ya en gran medida están formados y tienen una visión de la vida. Entonces, esta regulación que se hace en estos dos ordenamientos pues es muy importante para el aspecto de la filiación, para los menores de edad y básicamente para la mujer. Creo que es un gran adelanto. Y ya en cuanto al tema propiamente de la maternidad sustituta, que es otro aspecto con relación a la filiación, ya vimos el aspecto común, la filiación con respecto al descendiente que nace de matrimonio, fuera de matrimonio, que es reconocido, que no es reconocido, que nace en vida de los progenitores o luego de la muerte de los progenitores. Esto es la figura del descendiente póstumo. Como ven, es un aspecto sumamente amplio. Ahora nos centramos en el aspecto de la maternidad sustituta, que va a implicar otro supuesto más. La maternidad sustituta es, o también llamada subrogada, como les dije, es la intervención de una segunda mujer en el proceso de la gestación. En este proceso, la mujer va a permitir en principio ser inseminada con el producto genético, ya sea de uno o de ambos cónyuges. Algunas legislaciones, las que ya se refieren a ella, dicen cuando menos de uno. Algunos códigos civiles autorizan que haya inseminación o fecundación heteróloga. La heteróloga es cuando el aporte genético no pertenece a ninguno de los solicitantes de las técnicas de reproducción asistida, que no sería lo ideal porque entonces no habría ningún vínculo genético con los solicitantes de las técnicas. Estas dos son dos entidades federativas a las que me voy a referir adelante, en las que regulan la figura de la maternidad sustituta y se pronuncian por la fecundación heteróloga, homóloga y heteróloga, y el heterólogo cuando menos que uno de los solicitantes aporte el ADN. Bien,
En este marco de referencia hay que hacer tres grupos fundamentales. El primer grupo, que es el que tienen en la pantalla en este momento, son de las entidades federativas que, si bien regulan o autorizan el empleo de las técnicas de reproducción asistida, no autorizan la figura de la maternidad sustituta. Entonces regulan el empleo de las técnicas, no autorizan la maternidad sustituta, y en el caso del Código Civil del Distrito se puede concluir que autoriza los pactos para la inseminación post-mortem, de una interpretación sistemática que se haga entre los artículos 324 y 329. No lo dice de manera clara, pero interpretando las dos disposiciones se puede desprender que el Código Civil del Distrito, en estas dos disposiciones, autoriza los pactos post-mortem. Entonces, este grupo está integrado por el Código Civil del Distrito Federal, el Código de Querétaro, en el que, como se ve, se permite el empleo de las técnicas de reproducción asistida, y se establece, por lo tanto, el vínculo filiatorio con relación al empleo que se haga de estas técnicas. En los códigos familiares se tiene el de Zacatecas y el de Sonora. También se autoriza el empleo de las técnicas de reproducción asistida, se establece el vínculo de filiación y el parentesco por consanguinidad, como se puede desprender. Sí sería conveniente que apuntaran los números para que ustedes vayan y los busquen. No me crean, nunca le crean al que está delante. Siempre ustedes cuestionen y vayan a buscar más información que en un momento dado ratifique lo que se les comentó, o bien amplíe lo que se les comentó. Entonces, existen estos códigos, sí ya les tomaron nota, por si quieren tomarla, no es obligatorio, pero creo que como información pues es muy útil en la información que ustedes tengan en materia de familia, porque pues esto fue producto de pues mucho tiempo de investigación, es haber estudiado los 32 ordenamientos civiles y familiares. Es una tarea bastante laboriosa, sobre todo porque nuestros legisladores tienen una carrera o compulsión legislativa impresionante. De veras, es que hay que andar corriendo detrás de los ordenamientos para ver qué le agregaron, no se diga los de la Asamblea Legislativa, que hay ocasiones que se publican reformas al Código Civil 2 veces al mes o cada 6 meses. Digo yo, bueno, que no tendrán otra cosa más productiva que hacer, que estar reformando el Código Civil. Es que el Código Civil debe tener permanencia, no estar continuamente reformándolos. Imagínanos, nosotros, los que estamos aquí, algunos somos técnicos jurídicos, algunos van por ese concluir ese proyecto de ser técnicos jurídicos. De alguna manera somos o serán especialistas en la materia jurídica. Pero ¿qué ocurre con las demás personas, con la población en general? Que si bien pueden ignorar todo esto, les aplica, porque es un principio de derecho. La ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento. ¿Pues imaginan qué complicado para la población estar enterado de toda esa reforma y publicación de leyes? También se dice que ahí donde haya muchas leyes, un estado en el que haya proliferación de leyes, también hay proliferación de inseguridad jurídica y de injusticia. Yo creo que entre más permanencia hay en las leyes, eso sería lo mejor. ¿Cuántas reformas tiene nuestra pobre Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos? Ya vamos por las 600, creo. Es impresionante el número de reformas. Se acaba de reformar, por cierto, para que ustedes vayan a la página del Congreso, apenas en febrero de el 4 o 5, se reformó de nueva cuenta nuestra Constitución Política. Son temas interesantes,
Pero oigan, ¿qué? No se pueden programar y hacer reformas, pero no tan continuas a la pobre constitución política. Pues aquí es con relación a los otros ordenamientos. Entonces tenemos este grupo y luego otro grupo que está integrado por el Código Civil o la entidad federativa de Tabasco y por otra parte la entidad federativa de Sinaloa. En el caso de Tabasco tiene Código Civil aún, en el caso de Sinaloa tiene ya Código Familiar. Y en el Código Civil de Tabasco fue la primera entidad federativa que en el año 1997 publicó un nuevo Código Civil derogando al anterior, incluyó por primera vez la figura de la maternidad sustituta. También el pacto para la inseminación, tanto empleo de técnicas de reproducción asistida como la inseminación post-mortem. Así es que fue la primera entidad federativa que lo reguló, estableciendo el vínculo de filiación en estos dos casos, maternidad sustituta, con motivo, sería empleo, autorización para el empleo de las técnicas de reproducción asistida, maternidad sustituta y fecundación post-mortem. Entonces, aquí se tienen los artículos. En el 324 hace la presunción de tener como hijos y de los cónyuges, incluyendo a los concebidos como consecuencia de cualquier método de reproducción asistida, cualquier método. Luego en el 327 dice: el legislador de Tabasco establece los supuestos en los que el esposo no podrá desconocer a los descendientes, aun cuando estos hayan nacido resultado del empleo de los métodos de reproducción artificial. El 329 también es la presunción, se extiende a los nacidos por cualquiera de los métodos de reproducción asistida si se probare que el marido consintió en que su cónyuge hiciera uso de dichos métodos. El 330 establece esta presunción para los nacidos dentro de los 300 días luego de disuelto el vínculo de matrimonio o cesado el concubinato. La entidad federativa de Tabasco protege o amplía esta hipótesis de maternidad y de empleo de técnicas de reproducción asistida tanto a cónyuges como a concubinos. Las otras entidades que vimos atrás, las que forman el primer grupo, solo lo aplican con relación a los cónyuges, no a los concubinos. Es así, tanto para los cónyuges como a los concubinos. Y luego en el 349 regula la figura del reconocimiento del no nacido, incluso empleando las técnicas en cita, que es una hipótesis particular que tiene este Código de Tabasco. Ya en materia propiamente de sucesión para caso sucesión mortis causa, señala en su artículo 300 en materia de sucesión mortis causa, el 365, gozan de estos mismos derechos los hijos nacidos como resultado del empleo de cualquier método de concepción humana artificial. Y en el 1396, el legislador de Tabasco autoriza al autor de la herencia para que autorice en un documento auténtico la posibilidad de la inseminación de su esposa o concubina luego de su muerte, misma que deberá quedar embarazada dentro de un año después de la muerte del marido o concubino. Esto después de la muerte. ¿Se acuerdan de los 300 días? En realidad son esos 300 días más 5. Es el año. Este legislador estableció un año, casi viene ajustándose a los 300 días que establece la hipótesis en el 329 de nuestro Código Civil para el Distrito Federal. Y luego, ya en la normatividad a partir del 347, se refiere a los descendientes nacidos fuera de matrimonio, de concubinato, podrá justificar su filiación en el juicio de intestado de alimentos tanto en vida de los progenitores como luego de su muerte. Entonces lo deja abierto este Código de Tabasco.
Y luego, cuando en el proceso reproductivo participe una segunda mujer, se presumirá madre legal a la mujer que contrata, ya sea que esta última provea o no el óvulo. Entonces, dice después, la madre contratante deberá ser considerada la madre legal del niño, y este será considerado hijo legítimo de la mujer que contrató, aquella que solicitó el empleo de las técnicas de reproducción asistida y la intervención de una segunda mujer en el proceso de la concepción. Entonces, establece estas tres situaciones: autorización de técnicas de reproducción asistida, maternidad sustituta y pactos para la inseminación post-mortem. Lo refiere tanto a cónyuges como a concubinos. En el caso del Código Civil del Distrito Federal, como hace un rato les comentaba, se puede desprender la autorización para los pactos para inseminación post-mortem del artículo 324 y 329. El 324 señala: en materia de presunción de la afiliación respecto de los descendientes nacidos de matrimonio dentro de los 300 días luego de la disolución de este, ya provenga de la nulidad del mismo, de la muerte del marido o de divorcio. Entonces, esta es la presunción que se hace con relación a los nacidos dentro del matrimonio y dentro de los 300 días luego de disuelto el matrimonio. Como les digo, nulidad, divorcio, muerte del marido. Nada más se refiere al marido, no lo autoriza con relación a los concubinos. Y luego en el 329, supuesto, se refiere a esta misma presunción dentro de los nacidos en los 300 días. Dice: en el supuesto en que los interesados para promover la impugnación de la paternidad luego de los 300 días del nacimiento del descendiente, en el caso del nacido del matrimonio, se autoriza. No transcribí la norma completa porque son largas y pues, hay que sintetizar, pero ahí la interpretación entre el 324 y el 329 se puede concluir que se autoriza esa inseminación post-mortem incluso luego de los 300 días de disuelto el vínculo matrimonial, porque en este artículo 329 se señala que todo interesado que tenga interés en promover la impugnación de la filiación lo podrá hacer con respecto a aquellos descendientes que nazcan fuera del plazo de 300 días. Sin embargo, como excepción, se establece que estos descendientes hayan nacido fuera con motivo de las técnicas de reproducción asistida. ¿Qué se puede concluir esto? Que no solamente lo protege dentro de los 300 días, sino luego de haber pasado los 300 días, que eso rompe un poco con la armonía que se establece en el Código de Tabasco y en el Código Familiar de Sinaloa. Yo pienso que el legislador ahí no lo pensó bien y está rompiendo con esa armonía, además de que no lo dice de manera textual, hay que obtenerlo a través de una interpretación sistemática entre las diferentes disposiciones. Entonces, tenemos ese grupo que ya había comentado, este grupo integrado por el Código de Tabasco, que ya hice mención, y ahora el Código Familiar de Sinaloa. En el Código Familiar de Sinaloa se permite a los cónyuges, aquí también cónyuges o concubinos, la inseminación o fecundación homóloga y heteróloga. Solo será válido el consentimiento expresado en vida del disponente primario con las formalidades que esta ley exige para efectos de inseminación post-mortem. No hay cierto en el que se transmite, como comenté, la posesión derivada. Se transmite en el vientre la posesión del vientre. Otro de los requisitos para que una cosa, mueble o inmueble, sea objeto de un acto jurídico es cumplir con los requisitos del artículo 1825. ¿Qué señala el artículo 1825? Que la cosa debe de existir en la naturaleza, estar determinada o ser determinable y estar en el comercio. Y resulta que el cuerpo humano, de acuerdo con las leyes de la materia, que son las de salud, pues no están dentro del comercio. Entonces, por lo tanto, es un contrato que rompe con la técnica jurídica. ¿Cuál es el acto jurídico que yo propongo? Sí, uno convencional, pero diferente. Un contrato de prestación de servicios
le llamo contrato de prestación de servicios gestacional o de gestación, en donde la mujer, la segunda mujer que participe en el proceso de la gestación, va a permitir en un primer momento pues la inseminación con el aporte genético, que puede ser inclusive de ella o bien de otros destinatarios del aporte genético, cuando menos en algunas legislaciones que sea de uno de los solicitantes de la técnica, para llevar en su vientre hasta el término de la gestación, pues llevar a buen término el proceso de la gestación y una vez nacido el producto, entregarlo a los solicitantes de la técnica inmediatamente de nacido, o es una propuesta dentro de los 6 meses siguientes al nacimiento. ¿Por qué 6 meses? Porque pues va a necesitar lactación, va a necesitar en principio ser amamantado con esa segunda mujer que va a producir leche materna, aunque no haya sido la propietaria del óvulo, pero va a producir leche que es necesario para el producto de la concepción. Entonces, por eso es que puede entregarlo según se haya pactado, inmediatamente o luego de los 6 meses, dentro de los 6 meses luego del nacimiento. Esta mujer gestante pues tendrá derechos, pero también tendrá deberes jurídicos consistentes en conductas de dar el producto, pero de hacer fundamentalmente, de cuidarse durante la gestación, no realizar prácticas que pongan en peligro esa gestación o el producto de la misma, prácticas tanto físicas como sexuales, que serán conductas de no hacer. Entonces tendrá deberes jurídicos consistentes en conductas de dar, hacer o no hacer, pero tendrá también derechos al pago de el servicio médico que se genere durante la gestación y después posparto. Ustedes saben que la mujer muchas veces después del nacimiento tiene problemas y tiene depresión posparto, entonces está contemplado en la regulación que hace la ley familiar de Sinaloa, que tenga todos estos derechos. En el Código Civil, en el ámbito del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa tuvo un proyecto en el año de 1910 titulado de maternidad subrogada, no salió. En 1909 primero, no 1910, otra ley que fue aprobada pero no fue publicada. Ahí está. También tengo noticias de que la senadora, ¿cómo se llama? Esta senadora María Ángeles Moreno, también tiene un proyecto para reformar la Ley General de Salud, que pues, ustedes lo podrán encontrar en la página. Hay críticas en el sentido de que las reformas que está proponiendo la senadora son bastante desafortunadas porque no tienen técnica jurídica. Entonces el estudio se llama Iniciativa en materia de reproducción asistida de la senadora María de los Ángeles Moreno, oportuna y avanzada, por Javier Ginebra Serrabú, para que ustedes lo busquen en línea y vean las críticas que se le hacen a este proyecto de reforma a la Ley General de Salud. Así es que esto en términos generales. Por último, se los comenté al principio, propongo este contrato de prestación de servicios gestacional o de gestación en lugar de contrato de arrendamiento por los aspectos técnico-jurídicos que ya les mencioné, y también propongo el término de maternidad sustituta o gestante en lugar de maternidad subrogada, porque la subrogación es ya les comentaba, un técnico jurídico y una forma de transmitir derechos y obligaciones, y una forma de extinguir derechos y obligaciones. Esto en el campo de los derechos de crédito o personales, y todo esto se desarrolla en el campo del derecho para la familia. Entonces, hay que buscar nuevos términos cuando sea necesario. Algunos compañeros
la doctrina, pues no ven bien que se haga la regulación de estos hechos jurídicos, de estos avances de la ciencia y la tecnología. Pero el científico del derecho no puede cerrar los ojos ante los avances de la ciencia. No podemos decir es que no es ético, hay que tratar de regularlo de la mejor manera posible y acotar todos estos fenómenos jurídicos dando una base necesaria e indispensable para la protección de los intereses de las personas que están en juego sus intereses jurídicos. Y no solamente sus intereses jurídicos, sino su vida misma y la de sus descendientes. Así es que ya hay otras cuestiones relativas a las leyes propuestas por la Asamblea Legislativa en materia de maternidad sustituta y pues que mucho el código, si ustedes ven la ley de familia del estado de Sinaloa, recogió en su regulación los dos proyectos, el de 1909 y el de 2010, se los fusiló, no completito, tomó de uno, tomó de otro y lo incluyó en su ley para la familia. Pues los del distrito no se han animado a publicarlo, pues lo de el código de familia pues ya lo hizo. ¿Y cuál es otro punto interesante ya para finalizar? Es que estas reformas no se hagan en ordenamientos separados del Código Civil. La materia civil debe de llevar sistematización, unidad, armonía. No es conveniente que se esté desgajando las materias propias del derecho civil, aun y cuando sean de familia. Hay un cordón umbilical, una línea técnico-jurídica que une a toda la materia civil. Bueno, ahí les dejo estas reflexiones, espero que hayan sido de su interés, que hayan hecho algún apuntito para que ustedes vayan a buscar la información correspondiente. Gracias al maestro. Bien, aprovechando la presencia de la doctora Sandra Contreras y de este tema correlacionado, los invitamos para este próximo viernes 21, en el horario de 11 a 12, en el Auditorio Benito Juárez, donde la doctora nos hablará precisamente de los pactos para la inseminación post-mortem, que, como ustedes habrán escuchado, han mencionado, y que tiene mucha trascendencia, porque resulta muy curioso que hace un par de días la doctora y un servidor estuvimos en un examen profesional, donde pues desafortunadamente la sustentante pues le costó mucho trabajo tratar de convencernos y sustentar su propuesta. Y también el sábado 1 de marzo la doctora va a hacer la presentación, así ya está el libro de temas selectos de derecho civil para la familia en la 10ª edición, también del patrimonio, el pecuniario y el moral o derechos de la personalidad, que también para aquí algunos de ustedes que invité el día de hoy, mis alumnos de acto jurídico personas, les he comentado precisamente del interés que tiene la doctora Contreras en precisar el tema de los derechos de la personalidad, poco conocidos, pero que tienen mucha trascendencia. Bueno, damos paso a si hay algunas preguntas, aprovechando la presencia de la doctora, de las dudas que tengan respecto a este tema. ¿Alguien se anima? Yo sé que es mucha información, son muchos supuestos, es todo muy rápido, pero ¿alguna inquietud que tengan en la materia? El maestro Tomás siempre es muy inquieto, hoy lo veo muy callado. No, que hay muchos problemas porque la madre se encariña, la sustituta, se encariña y no lo quiere entregar. Sí, pero pues ahora sí que debe estar sobre la base de las personas que intervienen en estos actos jurídicos de la naturaleza de los mismos. Hace poco, hace aproximadamente un año vi en el canal de Paga Nat Geo que hay una clínica para inseminación
intervención de una segunda mujer en el proceso de la gestación en Nueva Delhi. Allá una médica genetista estableció su clínica. Las mujeres, la segunda mujer que participa o gestantes, son mujeres pues para variar de escasos recursos que requieren pues un apoyo económico y hacen la inseminación con el aporte genético de personas de la más variada nacionalidad. Hay estadounidenses, australianos, europeos, de todas las nacionalidades, en donde en su país no se autoriza la figura o bien resulta muy cara. Se van a Nueva Delhi, la señora, la médica, tiene una clínica y las mujeres gestantes están durante todo el tiempo de la gestación en la clínica. Se les atiende, se les apapacha, se les da atención médica, física y psicológica, y se les permite que los descendientes que ya tengan, porque la mayoría ya tiene todo un kinder anterior, les permite que vayan a visitarlas para que pues ella esté no esté desequilibrada desde el punto de vista de las emociones que le harían daño al producto, porque lo toman desde ese punto, no de ella, sino del producto, para que esté equilibrada y pues también su familia pues pueda estarla viendo durante los 9 meses, buena alimentación y demás, y al final le pagan por el proceso de gestación. Aquí en México la posición es en el sentido de que sea gratuito, totalmente gratuito. Sin embargo, en el concepto yo puse que fuera gratuito o oneroso según se vayan abriendo las entidades federativas a estos supuestos. Entonces, pues es una realidad social, no se da en muchos números, pero es necesario regularlo. Caso curioso, una dama ha tenido 12 productos en este sentido que se está tratando. Sí, se está prohibiendo en la ley familiar de Sinaloa, se prohíbe que sean más de 2. En el proyecto de la asamblea también se prohíbe que sean más de 2. Y según la clínica de esta mujer, también nada más de 2. Para el efecto de pues, evitar que la matriz se canse, pues si ya de por sí tienen familia anterior y todavía otros embarazos, pues sí, ya el cuerpo ya no. En un principio, ya tiene tiempo, yo le platicaba al maestro Gutiérrez y González que mi idea era que fuera un contrato de incubación, y me dice, pues creo que se oye bastante rudo, mejor búscale otro término, porque ese de incubación, pues como que suena a pollos. Y sí, efectivamente, esa es la labor que realiza la segunda mujer, una incubadora humana. Entonces hay que regular esta figura en un marco humano, un marco de la ética y de la protección, tanto de los que solicitan las técnicas como de la segunda mujer que participa en el proceso de la gestación, para pues coadyuvar también a este problema de infertilidad en la sociedad. Una pregunta. Al proponer este contrato de prestación de servicios, ¿no rompe con el esquema de que el cuerpo está fuera del comercio? Sí, pero no sería tanto el cuerpo, sino sería un servicio de prestación en el que estaría realizando básicamente conductas de hacer, de no hacer, y claro, de entregar el producto. Ahí en ese sentido se ha cuestionado si no estaría en contra de la propia ley en materia de salud de entregar un cuerpo humano. Sin embargo, es necesario regularlo, y es mejor encontrar la regulación más apegada a esas circunstancias. Actualmente la ley de salud no lo prohíbe. Entonces, mientras no lo prohíba, se podría simplemente ampliar, acotar la regulación, tanto en la ley de salud como del Distrito Federal y la general, como en un reglamento que regule esta parte de la maternidad sustituta, porque estos códigos que me he referido, el Tabasco, que es muy simple, y el de Sinaloa,
pues lo hacen en el mismo Código Civil cuestiones de carácter administrativo. Lo ideal sería que se reglamentara ese capítulo. No hay necesidad de desgajar totalmente en una ley que sea independiente. Además, ustedes saben que el proceso de modificación de una ley es muy elaborado. En cambio, la modificación de un reglamento es distinto. Entonces, por eso es la propuesta también de que se haga reglamentación de la maternidad sustituto para lo que se refiere a cuestiones administrativas. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿las personas del mismo género también pueden acudir a esa técnica? Pues si tomamos en cuenta la interpretación del matrimonio como se regula en el Código Civil del Distrito Federal, la autorización para que los cónyuges de diferente igual sexo adopten, entonces pues sería viable. No es posible todavía. Alguien me comentaba que si solo los acuerdos y los convenios en este sentido, ya sea para empleo de técnicas, autorización de una segunda mujer y pactos, inseminación post-mortem, autorizan efectos por la sola voluntad, no. El legislador debe de contemplarlo como hipótesis el establecimiento de la afiliación. Son situaciones que se regulan de acuerdo a la técnica jurídica por números cerrados y no por números abiertos. Entonces debe de haber la hipótesis específica del legislador. Entonces, sí se podría siempre que así se autorizara. En una interpretación, pues se podría decir, pues si tienen derecho a adoptar. Y en la norma, en el artículo 293, se establece el parentesco por consanguinidad cuando se solicita por cónyuges y por mujer u hombre solteros. No hace referencia a concubinos, fíjense, hombre o mujer solteros. Entonces, ahí se ve la tendencia del legislador del Distrito Federal, no lo autoriza a los concubinos, pero sí a hombre y mujer soltero que soliciten las técnicas de reproducción asistida. Entonces, ahí sería cuestión de interpretación, que las personas que lo quieren hacer se arriesguen, que en un momento dado se les llegue a tribunales. La idea es que el legislador lo regule de manera expresa, que no haya necesidad de interpretación, porque uno lo interpretará de una manera, otros lo interpretarán de otra, sobre todo tratándose de autoridades judiciales. Entonces, lo ideal es que fuera específico, no como el 324 y el 329 del Código Civil del Distrito Federal y la disposición que corresponde al 293, sino que hubiese una congruencia en toda la regulación. Entonces, pienso que en un futuro podría ser viable, más si se toma en cuenta que pues están las cuestiones de género, y las cuestiones de género siempre se refieren a la mujer, pero si son cuestiones de género y de igualdad se deben de referir tanto al hombre como a la mujer. Pienso yo que por eso el legislador del distrito incluyó en la hipótesis cónyuges, hombres solteros o hombre y mujer solteros, aunque excluyó a los concubinos, que ya estaban en la norma, pero cuando se reformó los quitaron. Entonces todavía en cuanto a los derechos de los concubinos, pues sí, la cosa todavía no se equilibra totalmente. Y yo considero que los concubinos tienen, igual que los cónyuges, el mismo estatus jurídico, solamente que unos lo celebran con un convenio solemne, y en el caso de los concubinos un convenio que es consensual o formal, pero es un acuerdo de voluntades que surte los efectos jurídicos producto del matrimonio, patrimoniales, pecuniarios y no pecuniarios o morales, que son los derechos de la personalidad, que ya les anunció el maestro Báez. Tengo ahí una posición y aumento a los derechos de la personalidad con motivo de estas investigaciones, que resultan muy interesantes para ampliar este catálogo de derechos de la personalidad. Sí, ¿por qué algunos códigos familiares y civiles consultan los solteros y otros no? Depende del contexto. Sí, yo pienso que es de acuerdo a la propia entidad federativa y pues el avance de todos estos temas de cuestión de géneros y demás, en el que ya se ve que pues no solamente la mujer soltera puede en un momento dado quedar embarazada, sino también un hombre querer tener una familia. Creo que es un derecho
humano, inherente al ser humano, y que como tal debe de regularse como un derecho de la personalidad. No sujetarse nada más, porque a partir de la reforma en 2011, junio de 2011, ustedes saben que se les llamó derechos humanos. Hay interpretación de los ministros de la Corte para decir que los derechos humanos se aplican también a las personas morales, pero ¿cómo? Si son productos ficticios. Entonces, pues ahí ya hicieron una interpretación muy amplia, muy a su estilo de los ministros de la Corte. Creo yo que en lugar de llamarlos derechos humanos, deberían de llamarse derechos de la personalidad o de la persona, ya sea persona física o moral, en el contexto y en el ámbito que les corresponda. No se puede regular todo con relación a todo, precisamente por la corporeidad. Entonces es cuestión de cada entidad federativa y pues los temas de protección de derechos humanos, de género y demás. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tratamiento reciben, ya sea en materia federal o en el Código Civil del DF, los donadores de esperma? ¿Aún está regulado? Sí, en el artículo 293 se señala, más que por los donadores, se dice que debe de ocuparse para los efectos de la inseminación y cualquier otra situación que se derive del empleo de estos gametos, no se establecerá la afiliación. Cuando es por investigación y demás, no se establecerá la afiliación. Solo cuando haya esa solicitud de los disponentes primarios para la utilización de las técnicas de reproducción asistida. Y el legislador del Distrito Federal tampoco es claro, o más que es claro, es omiso al decir si se permite la homóloga o la heteróloga, no dice nada. Entonces sí, el legislador del distrito regula mucho, pero en lo que importa lo ha dejado así como a la interpretación en caso de que se requiera interpretación judicial. Y de todos nosotros los interesados, que hay que estarle buscando interpretación y qué habrá querido decir, no, todavía no se dice más en cuanto a la utilización de estos gametos crionizados, que en principio pues no se autoriza la investigación, a menos que sea regulado a través de derechos de la personalidad, en los que sí se permite, en algunos, eso ya hablaré para la siguiente tema, se permite para la investigación, pero la mayoría no. Solamente para los efectos de la inseminación con respecto a las personas que lo hayan solicitado exclusivamente, estableciendo la afiliación. Y yo pienso que en este aspecto sí es conveniente y que así sea, para efectos de que no cualquiera esté tratando de atribuirse una afiliación. Creo que debe haber contenerse los efectos de estas figuras jurídicas. Buenas tardes, doctora. Se mencionaba con la propuesta que decía de contrato de prestación de gestación de prestación de servicios gestacionales. Y como lo mencionaba, tiene que haber aspectos que se deben de regular tanto en la afiliación como en estas tres figuras. En particular con la inseminación post-mortem, hay dos puntos que cabría señalar, porque dice que un contrato, entonces podría ser tanto verbal como escrito. Entonces, eso cabe la posibilidad que haya terceros, en este caso si hay hijos de cuyos, que le afecten, entonces se podría impugnar de cierta forma, o también, no sé si está regulado, por eso la pregunta, habría la posibilidad de impugnarlo a los terceros que le perjudiquen, y en su caso regular el término para hacerlo. Y no sé si está regulado, si la pregunta precisamente. Está regulada la situación, debe ser por documento auténtico, y por lo mismo, si no estuviese en la ley la autorización de esos pactos, definitivamente podría impugnarse. Pero si están autorizados, entonces es una presunción jure de jure, o de pleno derecho establecida por el legislador, en el que está estableciendo el vínculo de filiación cuando se haga ese empleo de las técnicas y se autorice o se pacte por los cónyuges la inseminación post-mortem.
Pero en su caso, cuando fue un convenio entre bueno, en su caso de los cónyuges, un convenio verbal, entonces no habría posibilidad de... Pues ahí estarían incumpliendo la ley en cuanto a la forma. Entonces el legislador ha señalado que debe de haber un documento auténtico. Más adelante, en la siguiente, el otro sábado, tengo allí una propuesta, también con relación a lo que le llaman voluntad anticipada y los pactos post-mortem. Entonces ya no les adelanto porque entonces ya les estaría dando el tema del siguiente viernes, en el que hablo precisamente de estos pactos que pueden celebrarse, pues sí, ellos podrían ser verbal, pero crearía inseguridad jurídica. Entonces la ley es específica en ese sentido. ¿Cómo hacerlo? A través del testamento o a través de otros instrumentos jurídicos, que es la propuesta para el otro viernes. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Mi pregunta es si en México está regulado que la madre gestante, bueno, la mujer a la que va a gestar el producto, aporte material genético, si está permitido. Pues el legislador que lo refiere, que es Tabasco, su regulación es muy concreta. Y en el caso de Sinaloa, hace la referencia, pero habla la referencia de que cuando menos el aporte de uno de los solicitantes de las técnicas, no totalmente heteróloga. Entonces, en ese sentido podría la mujer gestante aportar el óvulo. Y en este caso, entonces, ¿cómo se establecería la filiación entre el hijo y la madre solicitante que no aportó? Sí, esto para que produzca los efectos deseados por las partes y deseados por la ley debe ajustarse a la ley. Solo en aquellos estados en donde se está autorizando. Fuera de eso, si el óvulo es de la mujer que lleva la gestación, pues es de ella, aunque el espermatozoide sea del marido de la que solicitó. Entonces, para estos efectos, pues debe de contenerse en la norma, en donde el legislador está estableciendo la filiación y los alcances de ese aporte genético. Si permite la homóloga o si permite la heteróloga. Y si es la heteróloga, si la permite totalmente o con el mínimo con el aporte genético de uno de los solicitantes. Que uno de ellos se refiere a eso, con el aporte genético de uno. No hay entidad todavía que permita que sea por el aporte genético por terceros. Tiene que ser cuando menos por uno de los solicitantes en heteróloga. Pero no hablan específicamente si la mujer puede aportar su óvulo. Pero pues sí, hay una disposición constitucional, 124, que a las autoridades solamente les está permitido aquello que está contenido en la norma. Entonces, por lo tanto, con una interpretación contrario sensu, se entiende que a los particulares les estará permitido todo lo que no les esté prohibido. Entonces, si no está prohibido en la norma, pues entonces podría ser el aporte la propia mujer gestante del óvulo, pero debe de estar contemplado, ya sea en conforme al código o en la entidad federativa de Tabasco en este momento o en la de Sinaloa. Fuera de allí no está establecido el vínculo filiatorio, a menos que sea empleo de técnicas de reproducción asistida y pactos para después de la muerte en el Distrito Federal con base al 324 y 329, pero nada más para que se haga la inseminación in vitro o fecundación asistida. Sí, todavía hay mucho que regular, mucho que precisar, porque pues se dan un sinfín de posibilidades, pero pues como futuros abogados o licenciados y licenciadas en Derecho deben saber que pues hay esa interpretación y ese principio, que si no está prohibido, pues está permitido. Únicamente sería cuestión de fundar bien la interpretación para que pudiera proceder en tribunales. Que todo esto pues redunda
cuáles serían los efectos en tribunales. Porque si nada más es un ejercicio teórico, bueno, pues es muy interesante, pero hay que estar pensando en el aspecto práctico, si hay necesidad de impugnar en tribunales. ¿Cuál sería la solución que se le podría dar ante, ya sea la ausencia, la laguna del legislador, o bien la contradicción en sus disposiciones? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Bueno, como podrán ustedes ver, la trascendencia que tienen estos temas, por ello hemos invitado a la doctora a precisar estos temas de gran relevancia. Aquí una sugerencia, quienes nos acompañen el próximo viernes, repito, de 11 a 12, para el tema de pactos para la examinación post-mortem. Que conozcan ustedes, que tengan muy presente la naturaleza jurídica de lo que es el contrato y a lo que se refiere precisamente la maestra en esta expresión de pactos. No deben confundirse. Eso se los dejamos de tarea para que en la próxima plática pues haya verdaderamente un intercambio del lenguaje jurídico y que lo comprendan ustedes y a su vez formulen las preguntas deseadas. Pues muchas gracias a todos ustedes, queridos maestros. Maestra, muchas gracias por su docta plática. Buenas tardes a todos ustedes.